Nuestra estación central, nuestro programa va dedicado siempre a todos ustedes, pensando en todos ustedes. Qué bonita esa fusión, ¿no es cierto? Esa fusión de culturas, de colores, de trajes, de instrumentos, de estilos. Es genial. Bueno, vamos a hacer una parada en la subestación. Varios nombres le podemos poner a nuestra subestación. Derechos, reivindicación, dignidad, lucha, todos esos aspectos están dentro de esta subestación, así que le voy a dar rápidamente la más cordial bienvenida y es un gusto para mí saludarla en nuestro programa Estación Central a la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Está con nosotros para hablar sobre ese tema que tanto nos afecta, la violencia, ¿no es cierto? Violencia, ¿qué se ha hecho a partir de la Defensoría, los incrementos de los casos de feminicidios, infanticidios? ¿Qué trabajo tan duro? La admiro, Nadia, bienvenida a Estación Central para hablar un tema que nos atañe a todos, a toda la comunidad. Muchas gracias, Ivonne. Buenas noches. Un saludo fraternal a toda la audiencia que nos está siguiendo. Agradecida por la invitación y más con temas que no dejan de salir de la coyuntura, de lo mediático, pero que tampoco encontramos soluciones o puntos que nos den alguna esperanza para la erradicación de la violencia, como tú señalas. En el caso del 2021, creo que las consecuencias de la pandemia del 2020, los encierros, la cantidad de violaciones sexuales a mujeres, niñas, niños adolescentes, ha sido mostrada recién el 2021 con mayor amplitud y las secuelas todavía siguen generando retos para el Estado. Ahora, defensora, vamos a hablar sobre cifras que son alarmantes. Yo las tengo hasta noviembre. Quizás ya se ha ido actualizando más el tema, pero, por ejemplo, hasta octubre, hasta el Día de la Mujer, teníamos 90 y algo casos, si no me equivoco, y a noviembre subió 12 casos a 101, de 89 a 101, si no me equivoco, en un mes, 12 casos. Defensora, es una cifra muy alarmante. Y si tomamos en cuenta los infanticidios, estamos hablando de tantos infanticidios, tantos feminicidios a lo largo de todo este año, que de repente nosotros nos ponemos a pensar, defensora, y decimos: la pandemia nos ha llevado a estar en familia, de repente a unirnos, y como no podíamos ir a trabajar en esa cuarentena estricta, y resulta que no, resulta que en algunos casos ha sido lo contrario, ha sacado a relucir unos demonios dentro de las personas y se han generado este tipo de aspectos. Sí, o a generar o agravarlos, ¿no? O agravarlos, a intensificarlos. Claro. Evidentemente, a la última cifra que nosotros tenemos, que es de diciembre de este año, llegamos a 107 feminicidios a nivel nacional. 107. Lastimosamente, las fiestas de fin de año generalmente es una ocasión donde esto va incrementándose más aún. Esperemos que no sea así. Sin embargo, ya la cifra es alarmante. Y en infanticidios también. En infanticidios, no tenemos el último dato, pero hasta el año pasado eran 50 como promedio anual. Ya. Entonces habrá que ver con cuánto cerramos este año también. Pero igual son como cifras vacías, son cifras que al final uno puede seguir contabilizando y no dejamos de ver la parte estructural. Un Estado, un sistema patriarcal donde básicamente toma a las mujeres como objeto de sometimiento y lo naturaliza y lo neutraliza al Estado en su intervención. Ahora tiene que haber más conciencia. De repente yo digo, muchas leyes, porque no debemos tampoco dejar de destacar que sí hay leyes en favor de las mujeres, defensora, pero mucha ley, poca conciencia. ¿O qué es lo que está pasando en un sistema que estamos notando ahora quizás con mayor fuerza, una patriarcalización terrible en nuestra sociedad que hace que estas cifras salgan a luz, que seguramente hay del otro lado también violencia, pero que no se registra por cualquier otro motivo, no se registra, pero las cifras por feminicidio e infanticidio son realmente altas. Son altas, tienes razón, el subregistro además seguramente está escondiendo otros datos. La violencia contra los hombres a la que te refieres con seguridad sucede también, pero no está cimentada en un sistema, no está naturalizada, más bien es algo excepcional, es algo que incluso en muchos casos llega a generar como un miramiento. Es que es un sistema patriarcal, defensora. Exacto. Entonces los hombres, aunque sufran mucho la violencia,
muchos no van a denunciar precisamente por ese sistema machista y patriarcal que tenemos de qué van a decir, ¿no es cierto? Y cuando lo hagan, el sistema lo va a tomar como un caso excepcional, como algo que no es normal que suceda, y también es Tal vez parte no. del sistema patriarcal. Claro. Eso es lo que sucede. Pero yo no creo que es algo que esté permaneciendo ahora. Es algo que lo tenemos desde el nacimiento de la República. Lastimosamente, la colonia también ha traído consigo esa naturalización de sometimientos, y las mujeres, lastimosamente, estamos en ese centro. Defensora, hace algún tiempo, ya algunos años, había un jefe de Estado que decía: muchas leyes podemos hacer para cuidar a las mujeres, pero yo no puedo ir, decía el presidente Evo Morales en su gestión como presidente. Decía: yo no puedo ir casa por casa a educar a los hombres, a las mujeres o a los niños. Eso debería existir, una educación en general para poder hacer cumplir con las leyes, pero además que las leyes sirvan para que tomemos conciencia y lo que realmente se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y totalmente cierto. El gobierno de Evo Morales es uno de los que ha generado mayor norma y política pública en favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres. La Constitución Política del Estado, una de las vanguardias para la lucha por los derechos de las mujeres, muchas leyes, evidentemente, hay otras que todavía faltan, como la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, por ejemplo. Es una ley primordial para, más adelante vamos a tocar el embarazo en niñas, por ejemplo, que son cifras alarmantes, peor. Exacto, pero si en tanto no se asuma la responsabilidad de erradicación de la violencia desde todas las partes del Estado, me refiero al Estado central, sí, el presidente, el legislativo, también tendrá que hacerlo el judicial, electoral, todos los pero órganos, ¿no? También las entidades territoriales autónomas como gobernaciones y alcaldías, que tienen gran responsabilidad para erradicar la violencia y que también tienen gran responsabilidad para que al momento Bolivia sea uno de los estados que menos avances en prevención haya tenido. Y eso es porque los planes de prevención son un saludo a la bandera. Los planes de prevención de los municipios se pueden traducir en 2 ferias en el año, y con eso uno no va a erradicar la violencia. Esa es una de las falencias más grandes que tenemos en este momento. Pero además un sistema patriarcal bien enraizado, Defensora, que arranca, no solamente arranca vidas, arranca integridad, arranca sueños, arranca toda una vida de los derechos de un ser humano con los que todos venimos a este mundo. Si yo antes de irnos a la entrevista les decía: mis derechos terminan donde comienzan los suyos que nos están mirando, ¿no es cierto? Entonces, se ha hecho desde la Defensora, se han hecho trabajos, se han hecho convenios, se ha hablado con las alcaldías, con ACOBOL, es decir, tenemos leyes, la 348, tenemos la ley contra el acoso y la violencia política, son leyes que nos apoyan, pero no es lo suficiente como para que puedan disminuir los casos y disminuir estas cifras. ¿Qué necesitamos? Implementarlas y generar mecanismos o infraestructura institucional lo suficientemente sólida para hacerlo. Los convenios que hemos firmado con los municipios obedece a aquello. La Defensoría de Pueblos constató a lo largo de los años de trabajo institucional que tenemos que la norma y la política pública ya están dentro de nuestro Estado. Merecerán modificaciones, ajustes, por supuesto, pero no es lo trascendental o lo importante. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que se le destine mayor presupuesto a los servicios legales integrales municipales, a las defensorías de la niñez y adolescencia, a las DNAs, y que además estos servicios no se encarguen solamente de sentarse en sus escritorios y esperar que la población venga cuando la mujer ya ha sido golpeada, cuando la niña ya ha sido violada, sino que ellos puedan salir a hacer trabajo con la comunidad para, repetir lo que te decía, trabajar en prevención. En ese momento la Defensoría del Pueblo tiene alrededor de 110 acuerdos con gobiernos autónomos municipales de distintas tiendas políticas, de distinto tipo de categorías por el tamaño de la población que tiene, y en ese marco estamos primero fortaleciendo los servicios, porque en muchos casos no tienen idea de lo que tiene que hacer un servidor público, un abogado, un psicólogo que está trabajando en un SLIM, pero también para poder trabajar en los planes de prevención y que ellos puedan acercarse o fortalecer el acercamiento que tienen con comunidad. Ya, ahora, Defensora, las cosas se ponen difíciles cuando nos damos cuenta de repente, porque deben haber casos de denuncias y después otra vez denuncia y otra vez denuncia y otra vez denuncia. Se estará naturalizando ya este tema de la violencia en algunas familias. Digo que
salen reiterando y reiterando las acusaciones y las denuncias. Totalmente. Y ahí es otro punto de acción que es necesario trabajar y es en la atención de la violencia. Lastimosamente, el sistema de justicia que inicia en el momento en que está recibiendo la denuncia el SLIM o la DNA, en ese momento el sistema lo que ha generado a lo largo de la práctica institucional son trabas, son insensibilidad en relación a las víctimas que acuden, y eso genera que la víctima que ha tomado el valor para ir a denunciar a su agresor se vaya, no continúe con el procedimiento, y unos meses más tarde, cuando la golpeó más duramente, tenga que volver al servicio a pedir la misma atención. Entonces, muchas veces los procesos llegan a avanzar gracias a la dureza o a la firmeza de las víctimas, y eso está bien, pero no es correcto desde un punto de vista estatal. Necesitamos que el Estado active Ministerio Público, órgano judicial, servicios de justicia, que todos nos encaminemos para que la erradicación de la violencia también parta porque los casos que sean atendidos sean ajusticiados. Ahora, defensora, en ese sentido, el Estado puede proponer las leyes y podemos tener muchas más leyes aún si no se las implementa a nivel de las gobernaciones de las alcaldías en coordinación con el Estado, con el gobierno central. Entonces, ¿existe de parte del Estado una deuda social con el sector, es decir, con esta población, con esta población que sufre violencia? Sí, lastimosamente sí. Esa también parte de los convenios que tenemos con los gobiernos autónomos municipales, es generar un enfoque de derechos humanos en la gestión municipal. Lastimosamente, y eso también parte de las organizaciones y de la comunidad. Cuando se va generando la elaboración de POAs, lo que le piden al alcalde es la calle, la sede social, le piden el arreglado de una obra comunitaria, etcétera. Pero nadie le pide Pero nadie le dice: alcalde, mire, tenemos 100 casos más de violencia en relación al año pasado, hagamos algo para que sus servicios trabajen con la comunidad, o denos en otra figura a las promotoras comunitarias un espacio más relevante en su gestión municipal. Eso aún todavía falta. Muy bien, falta. En cuestión de Estado todavía hay una deuda social con esta población. Pero ¿qué pasa con el nivel familiar también? También la familia debe tener una deuda social con sus hijos, con el entorno familiar. Debería, por ejemplo, defensora, incluir este tema de la violencia, este tema de la educación sexual dentro de la currícula educativa. Es decir, quienes tenemos hijos que ya están medios jovencitos, defensora, nos damos cuenta que, bueno, ellos muy poco se toca este tema en los colegios, digamos, peor con la pandemia, que han tenido clases virtuales y han decidido abocar toda esa atención de las clases virtuales con las materias matemáticas, física, química, que no decimos que no sean importantes, pero necesitamos también en la familia, en los colegios, en nuestro entorno, una educación que nos pueda orientar un poco en nuestros derechos. Totalmente de acuerdo. ¿De qué sirve tener sociedades con elementos humanos altamente y técnicamente calificados cuando son groseramente violentos? Al final, esos altamente calificados van a acabar de agresores o de agredidas, lastimosamente. Nosotros habíamos visto que esto es un pedido primero de la sociedad civil de hace mucho tiempo. Segundo, está dentro de las reformas que se quiere hacer a 348, pero bastaría con una definición desde el Ministerio de Educación para que el tema de violencia y de educación sexual sea estructural en todo el transitar de la población estudiantil en la comunidad educativa. Es urgente, es necesario. En Bolivia todavía existen muchos tabús para hablar de muchos temas. Sí. El tema de sexualidad, lo que ha generado al no hablarlo es que la violencia sexual hacia niñas, hacia adolescentes, de los hermanos hacia las hermanas, del primo hacia la prima, sea totalmente naturalizada. Y casi en algunos rincones del territorio se ve como una fase de experimentación y absolutamente natural, sin darse cuenta el dolor que se está generando o la transgresión que esto genera en las niñas, niños y adolescentes particularmente. Defensora, es un tema que me ha llamado la atención, y es que son como eslabones de una cadena, porque cuando los niños
las niñas ven violencia en sus hogares, el niño puede ser un agresor y la niña puede naturalizar tanto la violencia que puede dejarse agredir más adelante. En ese tipo de cosas tenemos que trabajar. Defensora, en el tema de los embarazos en niñas, increíble el incremento también en estos últimos meses. Sí, absolutamente. La tasa de embarazo adolescente en Bolivia es muy alta, es una de las más preocupantes a nivel de la región. Y lastimosamente no contamos, a diferencia de lo que se dice, tenemos mucha norma, mucha política pública. En Bolivia solamente contamos con una política pública traducida en una sentencia constitucional, que ni siquiera ha sido emitida por un órgano ejecutivo ni un legislativo. Es una sentencia constitucional que modula la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, que sí tiene una visión mucho más amplia en aminorar la cantidad de requisitos que tortuosamente estaban viviendo las mujeres. Pero tenemos ahí otro aviso. Esta cercanía a una política pública es lastimosamente muy débil cuando se trata de implementarla en el Estado. Los hospitales públicos de seguridad social, los privados no vamos a contar porque ellos les pagan, pero en los públicos y de seguridad social, la gente del pueblo que tiene que ir en un caso de una mujer que ha sido violada, una niña de 12 años que es violada. Que hemos tenido hace poco y varios. Y recientemente, ¿sí? El 24 de diciembre, otro caso en Potosí, y así podemos ir sumando todos los días. Algo que sucede recurrentemente cuando el servidor o servidora pública lo conoce, en lugar de guiarse por la política pública nacional, se guía por los sentimientos, por sus inclinaciones religiosas, por lo que le puede decir o no decir la comunidad, dejando en absoluta indefensión a esta población. Ya, ahora tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra Constitución Política del Estado somos un Estado laico también, ¿no es cierto? Y en base a eso también se debería proponer este tipo de situaciones, de soluciones a ciertas situaciones que se dan y que, bueno, en estos momentos y con todo esto que nos está diciendo la defensora, entonces, indefensas las niñas que se embarazan porque tampoco pueden hacer mucho, no tenemos ese tipo de... A su suerte, porque si le tocó ir a un hospital público que es respetuoso de las normas y no se deje influenciar ni por la comunidad ni por la iglesia, seguramente esa niña o esa mujer le va a ir bien. Si fuese su caso y va al hospital Veracamonte de Potosí, o el Percibolán de Santa Cruz, lastimosamente tendremos que estar todas las instituciones alrededor de esas servidoras y servidores públicos que lo que hacen es incumplir la norma, transgredir la norma y vulnerar derechos. Bueno, defensora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué mensaje le puede dar a la población? Porque la defensora del pueblo, yo no quiero que me digan la defensora del pueblo, la defensora de las mujeres, no, porque estamos hablando de ser humano, ¿no es cierto?, de la violencia contra el ser humano. Y si nos enfocamos un poco más en las mujeres es porque las cifras realmente nos alarman en temas de feminicidio e infanticidio también. ¿Cómo debemos actuar? El mensaje final, ya cerrando este año, defensora, con unos casos alarmantes, pero trataremos de comenzar el próximo con un poco más de conciencia. ¿Cómo hacemos? Muchas gracias, Ivonne. Tal vez un paréntesis, es de conocimiento público el intento, la tentativa de feminicidio ocurrida en Potosí del agresor respecto de su víctima con 21 puñaladas. Esa mujer en ese momento está luchando por vivir y necesitamos unidades de sangre. Yo les pido que se puedan acercar a nuestra página web para tener más información sobre el tipo de sangre y la cantidad. Son 6 unidades, lo último que me dijeron, para que esa mujer pueda sobrevivir a esta tentativa de feminicidio de la cual ha sido víctima. Imagínese 21 puñaladas, defensora, eso realmente es terrible, doloroso, no solamente físicamente, es doloroso emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Eso es la violencia, eso es lo que nos genera. Y eso me lleva al mensaje que tú me pides. Sí, por favor. ¿Cómo no ocuparnos de las mujeres cuando el día de hoy, pasando Navidad, casi llegando Año Nuevo, no ha habido ni siquiera una pausa a la violencia a la que estamos sometidas? Las mujeres es una de las poblaciones que requiere mayor atención, por supuesto que sí, no por la condición de ser mujer, sino porque el sistema le está poniendo en un estado de vulnerabilidad que hace urgente su atención. Sin embargo, de ello, dar un mensaje a toda la población de que todas y todos nos convirtamos en defensores de derechos humanos de los nuestros propios, de nuestra familia, de nuestra comunidad. En el marco que decía Ivonne, mis derechos pueden ser libre y abiertamente ejercidos
en tanto eso no implique una transgresión, una limitación o una conculcación al derecho de los otros. Debemos lograr generar sanamiento de nuestras relaciones sociales, de nuestra sociedad, para que podamos tener paz social, podamos tener armonía y en ese marco podamos tener una sociedad más respetuosa y que pueda ejercer de mejor manera sus derechos humanos. Bueno, no naturalicemos la violencia y no permitamos que nuestros hijos, nuestros niños naturalicen la violencia. Defensora, gracias por estar con nosotros, gracias por esa reflexión, gracias por darnos estas cifras, también estos datos que si bien nos alarman, seguramente nos van a hacer tomar conciencia en algún momento de lo que nosotros podemos hacer desde nosotros mismos, desde nuestra familia, desde nuestro entorno, desde nuestra zona, nuestro barrio, nuestra comunidad. Es decir, tenemos un campo de acción grande como seres humanos. Gracias, defensora. Feliz año nuevo, que haya pasado lindas fiestas y que el próximo año mejoremos en este tema. Muchas gracias, Ivonne. Igual un feliz año nuevo. No olvidemos que todos los días podemos renovarnos y todos los días pueden ser un año nuevo para nuestras vidas. Gracias. Gracias, la defensora del pueblo Nadia Cruz, con nosotros en esa subestación. Por eso les decía que necesitamos varios nombres, ¿no es cierto? La lucha, la reivindicación, la dignidad, todo aquello va enmarcado en esto que estamos hablando ahora. Si tenemos que ver por nuestra familia, y cuando vemos por nuestra familia es que primero estamos viendo por nosotros mismos. Es así que vamos a realmente dar todo. Vámonos una pausa en Estación Central. Más adelante vamos a estar en la subestación Producción, lo mejor hecho en Bolivia.